¿Me da un amén cuando lo tenga? Dice la Escritura: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Oremos al Señor, hermanos. Soberano Dios, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos das. Te damos gracias, Señor Jesús, porque este es, aleluya, un mensaje, Señor, que tú has traído para nosotros antes de despedir este año. Te pedimos, Padre glorioso, que podamos, Señor, recibir tu palabra y que en esta noche, Padre bendito, tú te manifiestes a nuestra vida con poder y que podamos nosotros salir de aquí bendecidos, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nuestra esperanza, Señor, aleluya, seas tú en todo momento, y que así como nos has dado la victoria este año, Señor, así también nos la des el próximo año, en el nombre de Jesucristo. Amén y gracias. Hermanos, ocupen sus lugares. En este año, Dios, hermanos, ha hecho cosas muy especiales, yo creo que con cada uno de nosotros. Y algunos nos llevamos bonitos recuerdos, algunos otros se llevan malos recuerdos. Algunos podemos decir que Dios nos sostuvo aunque parecía casi imposible. Algunos otros podemos decir que fue nuestro mejor año. Algunos quizás hemos conocido a Dios de otra forma, otros posiblemente lo hemos entendido de diferente manera. Pero de alguna otra manera o forma, hermanos, Dios nos ha bendecido y nos ha permitido terminar en victoria este año. Ojalá, y yo creo, hermanos, que créame que así como nosotros estamos hoy, hermanos, amén, despidiendo este año, yo espero, hermanos, que todos podamos recibir, hermanos, lo que Dios tiene para nosotros el próximo año, pero que así también nosotros podamos recibir, hermanos, el galardón de vida que Dios tiene preparado para nosotros. Que al final del día, que al final de nuestro existir, hermanos, nosotros podamos agradecer al Señor por lo vivido y nos vayamos a su presencia así como estamos terminando el año, en victoria. En el texto que nosotros leímos ahorita, me llamó la atención cómo el Señor le deja saber a Israel y él le dice que es importante que se acuerde de cómo el Señor lo llevó por todos esos 40 años. Yo creo que en el momento en el que ellos, hermanos, entran y poseen la tierra prometida, fue un gran, hermano, uno de los triunfos más grandes que esa nación pudo haber tenido. Porque no fue de la noche a la mañana que Dios se los prometió, sino que ya tenía alrededor de 450 años esa promesa para ellos.
Ellos estuvieron esperando, hermanos, esa promesa muchos años. Amén. Posiblemente a ellos les pasó lo que a veces uno escucha entre los hermanos. Bueno, hablan de la venida de Cristo, pero hasta ahorita no se ha cumplido. Posiblemente ellos también decían de esa forma. Mucho se ha hablado, mis abuelos, mis tatarabuelos hablaron de que el Señor nos iba a sacar de esta esclavitud y hasta el día de hoy no se ha llevado a cabo. Pero llegó el momento, amén. Hermanos, llegará el momento. Esté usted de pie o no esté de pie, pero llegará el momento en que la trompeta se va a sonar. Amén. Estemos nosotros o no estemos, hermanos, ese momento va a llegar. Así también como le llegó el momento, hermanos, en el que el Señor llamó a un hombre, amén, para sacar a su pueblo, pero ese pueblo ya tenía 430 años esclavizado y teniendo una promesa de salida. Ojalá las cosas en el Señor fueran como nosotros quisiéramos. Pero para el Señor poder sacar a ese pueblo, hermanos, usted conoce que fue a la manera de Dios. Y este pueblo, hermanos, por tentar a Dios una y otra vez, el Señor se los llevó a recorrer por ahí otras tierras. Y cuando ellos iban cada año, cumpliendo cada año en ese desierto, hermanos, fueron 40 los que ellos cumplieron en ese desierto. Posiblemente tenían ellos la esperanza de pensar: este año probablemente el Señor nos introduzca a la tierra. Pero concluían el año, hermanos, y no los introducía. Y luego llegaba otro año, hermanos, y ellos entraban el año con esa esperanza de decir: posiblemente este año el Señor nos introduzca a nuestra tierra prometida. Pero tampoco pasó ese año. Y así, hermanos, fue año con año. Pero ellos tenían la esperanza de que posiblemente el Señor ese año se acordaría de ellos. Nosotros, hermanos, no sabemos si el Señor venga este año, pero ojalá viniera. No sabemos, hermanos, si el Señor se tarde un poco más, pero ojalá y no se tarde tanto. Porque yo no sé si usted, hermano, por causa del calor de este desierto, o por causa, hermanos, de las heridas, de las piedras de este terreno, o por las heridas, hermanos, que producen los cardos de este momento, a usted de repente, hermano, perdió la visión de a donde el Señor lo llamó. Pero nosotros vamos a Canaán. Salimos del mundo, hermanos, para introducirnos a Canaán, a nuestra tierra prometida. Posiblemente el Señor tarde un poco más, no lo sabemos, pero hermanos, así como Israel agarraba cada inicio de año pensando: puede ser que este año el Señor se acuerde de nosotros. Yo quiero decirle, hermano, que de la misma forma nosotros debiéramos agarrar este año con esa esperanza. Ojalá el Señor se acuerde de su iglesia este año. Yo no sé cuántos ya son felices aquí, hermano, pero yo todos los días sueño con el momento en el que el Señor nos traslade. Aleluya. Este pasaje le deja saber a ellos que se acuerden de cómo el Señor los trajo por ese camino. Y hoy nosotros podemos hacer memoria, hermanos, de cómo el Señor nos ha traído todo este año y los años pasados.
Pero volvemos a preguntarnos, pero ojalá y este próximo año, hermanos, sea un año diferente. Porque mientras nos encontremos en el desierto, algunos de nosotros podemos quedar postrados en él, así como quedaron postrados algunos en ese desierto. Hermanos, es importante que hagamos memoria. El Señor les dijo a ellos que hicieran memoria cómo Dios los había sacado, cómo Dios los había llevado por ese desierto, cómo Dios los afligió para probarlos, para que ellos se dieran cuenta lo que ellos tenían en su corazón, cómo el Señor, aleluya, les había dado sus mandamientos y cómo de alguna forma para declararles a ellos lo que ellos tenían dentro para cumplirlos. Cómo el Señor los había afligido y cómo el Señor les había hecho tener hambre y cómo también les había sustentado su necesidad. Hermanos, nosotros han habido momentos en los que hemos sentido la necesidad de rogarle al Señor: Señor, ayúdame a entender más tu palabra. Señor, yo necesito más de ti. Señor, yo necesito meterme más en tu presencia. Señor, yo necesito saber y conocer más tu voluntad para conmigo. Y hermano, eso es un sentir que Dios va poniendo en nosotros para que nosotros vayamos profundizando más en Él. Gracias a Dios por la sed que sentimos de Él, porque Él es la fuente de agua viva inagotable. Gracias a Dios por el hambre que a veces nos hace pasar. Esa hambre, hermanos, que solamente su palabra nos sacia nuestra alma, aleluya, necesitada del pan de vida. Porque sin ese sentir, hermanos, probablemente nosotros no buscaríamos ni indagaríamos en su palabra. Mas sin embargo, hermanos, el Señor nos ha hecho tener sed de su espíritu, sed de su presencia y hambre de su palabra. Y por medio de eso, hermano, nos ha alimentado también y nos ha socorrido todo este año. Aleluya. Pero sabe una cosa, hermano, no estaremos completos hasta no entrar. No estaremos completos hasta no entrar en esa tierra prometida. Cuando ellos, hermanos, ya el Señor les dio el ok y empezar, hermanos, a conquistar aquella tierra, porque hubiera sido mejor que esa tierra hubiese estado deshabitada, pero estaba habitada. Y ellos tuvieron, hermanos, que empezar a pelear para echar a sus enemigos o a los dueños de esas tierras fuera de esos lugares. Y fue Dios, hermano, quien les fue dando la capacidad, quien les fue dando, aleluya, las fuerzas, las habilidades para salir adelante todas esas batallas, todas esas guerras que ellos tuvieron que llevar a cabo para hacerse de esas tierras que Dios les había dado. Mas sin embargo, hermanos, en el momento en que ellos ya poseen aquella tierra, el Señor les dice: no se olviden, no se olviden que fueron esclavos en Egipto. No se olviden que durante todo su trayecto, aleluya, el Señor fue el que los sustentó. No se olviden del poder del brazo del Señor, aleluya, cómo el Señor los introdujo y cómo el Señor los sostuvo, aleluya, durante todos esos 40 años. Y sabe una cosa, hermano, este año no fueron 40 años, sino han sido 365 días. Y podemos decir, hermanos, que en cada uno de esos días el Señor no nos dejó. No nos dejó.
Muchas veces nosotros, hermanos, nos acostamos y yo no sé si usted piensa o está seguro de que se va a levantar, pero hermano, uno se acuesta y uno dice: Señor, yo te entrego mi espíritu. Malos que roncamos, padres. Amén. Porque nosotros no somos dueños de nuestra vida, pero el Señor, hermano, sabe y nos cuida. Aleluya. Mire, hermano, la palabra del Señor nos enseña a nosotros que a ellos el Señor les expresa que es necesario que se acuerden no solamente de las cosas buenas, sino que se acuerden también de las cosas malas. No solamente de las victorias, sino de los problemas que también tuvieron. No solamente de las buenas experiencias, sino de las malas experiencias, porque las dos son parte de la vida. El Señor, hermano, les animó a ellos, aleluya, a que hicieran memoria y a que se dieran cuenta que en esos momentos y en esas etapas difíciles no fueron ellos con sus fuerzas, no fueron ellos con su mucha capacidad mental, sino que fue el poder de Dios el que los socorrió. Así también nosotros podemos hacer memoria, hermanos, de las cosas difíciles que vivimos en este año, de los días, aleluya, que se nos hicieron difíciles para venir a la iglesia, Padre Cristo. De los días difíciles en los que sentimos de repente una tentación, de los que pensamos que simplemente no podríamos con aquello. De los momentos, aleluya, que batallamos, aleluya, en nuestras familias, que batallamos con nuestro carácter, que batallamos con nuestro corazón, que batallamos con nuestra carne, que parecía que de repente se levantaba para esclavizarnos otra vez. De esos momentos, aleluya, en los que le clamamos al Señor: Señor, ayúdame, socórreme otra vez. Y hermano, cuando hacemos memoria de todo eso, podemos decir: hermano, ciertamente si no fuese por la mano de Dios, yo no podría estar aquí. Yo no sé si usted es un superhombre o una supermujer. Yo no, hermano. Yo no. Y si no fuera por el poder de Dios, yo no podría estar aquí de pie. Porque uno se pone a pensar, hermano, y uno muchas veces, hermano, simplemente le dice al Señor: mete tu mano aquí, Señor. Amén. Mas sin embargo, hermanos, Dios nos ha socorrido. Yo creo que hay mucho que agradecer. Este culto, hermano, nosotros lo tenemos es para concientizar. Es para realmente, hermanos, ser conscientes de lo que Dios hace con nosotros. De ser conscientes que no es porque seamos muy buenas personas o muy buen hermano, no, hermano, ser consciente que somos frágiles y que Dios nos ha ido levantando y que nosotros opera un poder sobrenatural glorioso, del que daremos testimonio hasta el día en que seamos recogidos. E incluso, hermano, no por algo los que estaban allá en el cielo que miró Juan, hermano, aventaban sus coronas. ¿Sabe por qué? Porque estaban reconociendo esto que estoy diciendo. Ellos sabían que eran frágiles, pero que el Señor en ellos hizo una obra poderosa, hermanos. Y yo creo que es importante que nosotros en esta noche, hermanos, mientras el mundo celebra a la manera de ellos, nosotros estemos siendo conscientes de un hecho importante: el 2025 jamás va a volver, nunca más, hermanos. Amén. Mas sin embargo,
Hoy, hermano, lo sepultamos en victoria. Un año más en la presencia de Dios. Un año más, hermano, en el camino del Señor. Un año más, hermanos, que se termina, que lo terminamos aquí, hermano, fieles delante de Dios. Un año más en el que nosotros podemos decir: Dios nos bendijo, Dios nos ayudó, Dios fue nuestro Padre, como a hijos nos ha tratado, nos ha dado fortaleza, nos ha dado la victoria, ha estado con nosotros. Cuando le oramos nos bendijo, nos escuchó y obró a nuestro favor. Hermano, créame que este es uno de los más grandes momentos del año, porque es cuando uno se pone a recordar el pasado y dice: hermano, ciertamente el Señor ha estado con nosotros. Pero es importante reconocer eso. Aleluya. Nosotros debemos entender lo que el Señor les dice a ellos. Yo te di a ti un pan que tus antepasados tampoco lo conocieron. Tú tienes el privilegio de conocerlo. Pero para que de alguna manera entiendas que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Yo no sé si nosotros a veces nos ponemos a ser conscientes de que a más, hermanos, de que con la cena o con la comida que nosotros comemos nuestro cuerpo se fortalece. Pero con la palabra de Dios, hermano, algo interior toma fuerza. Que muchas de las veces, hermanos, a veces el cuerpo está fuerte, pero hay algo dentro de nosotros que está como debilitado. Pero eso interno, hermano, solamente se puede fortalecer del pan que Dios da. Cuando el hombre, hermano, aprende a comer lo de Dios, se fortalece lo interno, y con el pan se fortalece lo externo. Pero cuando el hombre interior está fortalecido con el pan de vida, hermano, lo externo puede mantenerse de pie y saludable. Pero cuando el hombre interior, hermano, el alma del hombre muere, el mismo cuerpo, hermanos, la misma vida le puede parecer demasiado insípida. Y mucha gente, hermanos, que vive como muerta, aunque andan festejando, aunque los mira en la calle, hermano, pero no pueden aprovechar del maná que Dios nos da. Y sabe una cosa, hermano, hoy nosotros podemos celebrar que nuestro hombre interior está fuerte por el pan que Dios nos ha dado. Que aunque la comida que trajimos y la disfrutamos y la compartimos, hermano, dentro de nosotros, aleluya, estamos fortalecidos por el pan de vida que Dios nos da. Y estos 365 días, hermano, el Señor nos fue sustentando, nos fue dando esa fuerza en nuestra vida interior. Y nosotros nos sentimos a veces, hermano, como que sentíamos que trascendíamos todo, hermano, y de repente pero el Señor nos daba otra vez de su pan y nos volvía a fortalecer otra vez. Y todo eso, hermano, ha venido para que acontezca en nosotros el reconocimiento que delante de Dios, hermanos, somos fuertes. Que delante de Dios, hermanos, aleluya, tenemos, aleluya, en nuestra vida el sustento en nuestro espíritu, que es suficiente para podernos sostener, hermanos, hasta que Cristo venga. Aleluya. También podemos nosotros traer a la memoria, hermanos, que
durante este año el maligno también nos quiso meter el pie. Y que muchas de las veces probablemente hizo de las suyas. Amén. Y que posiblemente, hermanos, algunos de nosotros sentimos los efectos del ataque. Y miramos, hermanos, aleluya, la gravedad del asunto. Y que en ciertos momentos, hermanos, le rogamos al Señor y le gritamos al Señor en oración. Y nos desvelamos en el Señor, hermano, pidiendo de su guianza y su fortaleza. Porque sentimos que simplemente, hermano, ya no podríamos levantarnos. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Hoy estamos aquí y estamos de pie. El Señor fue suficiente para todos esos ataques que el maligno nos mandó, hermano. No sé si usted puede darle la gloria al que vive, hermano. El Señor fue suficiente para darnos la victoria de todos esos ataques que recibimos en este año, hermano, en estos 365 días. Aleluya. Y yo creo, hermano, que es importante que a veces nosotros parecía que había por ahí, hermanos, un obstáculo cuando orábamos. Y parecía que de repente el Señor nos escuchaba. Y que parecía que de repente, hermano, la vida se nos venía encima. Y que ya no hallábamos qué hacer. Pero de repente el Señor, hermano, nos ayudó. Y vinimos aquí, dimos testimonio. Hoy es un buen momento para recordar, hermano. Paz de Cristo. Aleluya. Yo creo que es muy importante, hermanos, que cada uno de nosotros considere que cada uno de los años que Dios nos va regalando, hermanos, es una oportunidad para conocer de una manera diferente a Dios. Porque ¿de qué manera podría yo conocer a Dios, hermano? Si no es a la manera que lo voy buscando, a la manera que lo voy necesitando y a la manera que voy dando mi corazón, hermano, a entenderlo. Y a veces no, yo sé que si pregunto no me va a contestar, pero contéstese ahí, hermano. Si durante el año, hermano, usted no tuviera dificultades, ¿cuántas veces usted, hermano, se hubiera postrado y decir: de aquí no me levanto hasta recibir alguna respuesta de Dios? Si no fuera, hermano, por esos momentos amargos, ¿cuántos de nosotros hubiéramos podido comprender que Dios, hermanos, es como un bálsamo a nuestra vida? Es gracias a los momentos difíciles. Amén. Y a veces no nos gusta esa parte, hermanos. Pero es que si no hubiera esa parte, no pudiera conocer a Dios, hermano, como Él nos suaviza el alma con un ungüento fresco. Y cómo nos acaricia el alma, hermano, cuando a veces nosotros simplemente lo único que necesitamos, hermano, es esas caricias de Dios. Mas sin embargo, hermano, aleluya, por eso podemos agradecer y conocer al Señor, hermano, en esos momentos, aleluya, porque sabemos y entendemos, aleluya, la vida sin el Señor, hermano, simplemente duele. Pero en el Señor, hermanos, es una vida de triunfo, es una vida de satisfacción, es una vida vivible. Es una vida que se puede vivir, es una vida que se puede disfrutar. Es una vida, hermanos, aleluya, en la que nosotros podemos regocijarnos en Él. Y sabe una cosa,
Aleluya. Y estar esperando y dispuestos a recibir un año más. Porque sin eso, hermano, estaríamos aquí atormentándonos, Padre Cristo. Amén. Sin eso, hermano, estaríamos aquí diciendo: yo no quisiera entrar un año más. Yo no quisiera, aleluya, otro año porque por esto o por lo otro. Pero sabe una cosa, por esos momentos o por esas cosas de la vida, hemos ido conociendo a Dios, como dice la Escritura, la multiforme gracia o la multiforme gracia de Dios. Porque Dios se manifiesta de esa forma. La Biblia dice: reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Dios, hermanos, siempre nos pone a nosotros a considerar que es muy importante que nosotros aprendamos a reconocerlo de todo nuestro corazón. Y como le he dicho muchas veces, no es que le tengamos miedo a Dios, hermanos, sino que tengamos un temor reverente. Que Dios sabe, hermanos, que Dios sabe por qué hace las cosas y que Dios siempre obra en favor nuestro. Que Dios, hermanos, es un ser que nos ama y que es un ser, hermanos, aleluya, que trabaja con nosotros de una y de otra forma para ayudarnos y para llevarnos a su propósito. Que siempre va a trabajar con nosotros, hermanos, para ayudarnos a entender nuestra manera de vivir y para que nosotros podamos, hermanos, desarrollarnos en Él. Pero cuando no entendemos eso, hermano, a veces nosotros nos frustramos y a veces nos sentimos con el alma abatida. Pero sabe una cosa, hermano, Dios siempre está buscando la forma de que nos vayamos moldeando a su manera. Aleluya. Y eso a nosotros nos conviene, hermanos. Eso a nosotros nos conviene. La Biblia dice, hermanos, que mientras el pueblo de Dios estuvo en el desierto, ellos no necesitaron, hermanos, no tuvieron necesidad de vestidos. Tampoco tuvieron necesidad de calzado, porque fue un milagro completo el que Dios hizo en la vida de ellos. Sus vestidos no se envejecieron y sus calzados, hermanos, iban creciendo con sus pies. Mira, hermano, si nosotros entendemos que este próximo año Dios, hermanos, nos va a socorrer según las necesidades que nosotros vayamos teniendo, vamos a agarrar el año confiados. Pero si nosotros pensamos, hermanos, o nos llenamos de angustia pensando que es que el sistema está muy mal, que es que el gobierno está buscándonos y nos anda persiguiendo, Padre Cristo, y que es que ya no hay solución al sistema económico, y es que el mundo, hermano, va de mal en peor, hermano, nos vamos a llenar de angustia. Y eso nos va a hacer olvidar un principio muy importante. Nosotros no, hermano, no pertenecemos aquí. Nosotros estamos en otro reino. Y nosotros, hermanos, aunque vivimos una vida física, pero no se le olvide que pasamos, hermanos, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Así que para nosotros, aunque
el mundo esté deshaciéndose en guerras, aunque el mundo se esté destruyendo, hermano, en los vicios y en tantas locuras que el mundo va, yo le quiero recordar, hermano, que hay un Dios que a su iglesia la sustenta, que vela por sus hijos y que siempre está al tanto para sustentarnos y ayudarnos a pesar de lo que al reino de las tinieblas les esté aconteciendo. Por eso soy hijo de Dios, hermano. Por eso decidí trasladarme al reino de su amado Hijo. Aleluya, porque en este reino hay un Dios que todo lo puede, Padre Cristo. A Él no se le han acabado los dineros o los fondos, hermano. Él es el dueño de todo. Y sabe una cosa, Él todavía tiene poder. Amén. Así que yo le quiero decir, hermano, ¿qué le parece si levantamos un poquito más la mirada? Y así entramos al próximo año. Las cosas que ya dijo el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Este año, hermano, ya se va a quedar atrás. Y créame que para muchos de nosotros es importante entender eso. Porque cuando nos vamos llenando, hermanos, de mucho pasado, la vida se hace muy pesada. Pero cuando vamos poniendo nuestra total confianza en el que todo lo puede, Él todo lo puede hacer. Y obra para nuestro favor. Aleluya. Mira, hermano, cuando el pueblo de Israel entró y recibieron todo aquello, de repente vino la prosperidad con ellos. De repente, hermanos, se olvidaron de lo que Dios había hecho. Y hay un pasaje muy triste en el libro de los Jueces, que dice que se levantó después de esa generación de Josué. La siguiente fue una generación, hermanos, que se levantó y que no conocieron las obras que Dios hizo, ni conocieron, hermanos, a Josué ni a Moisés. Y de las etapas más oscuras que vivió Israel, hermano, fue en el tiempo de los jueces. Porque simplemente, hermanos, a ellos se les olvidó que Dios les había dado esa tierra en heredad. Y a ellos, hermanos, y ellos tuvieron en poco las cosas que Dios había hecho por ellos en el desierto. Dios nos va a dar un año nuevo, hermano. Hermano, que eso no le acontezca a usted olvidándose de lo que Dios ha hecho en este año y en los años anteriores. Que usted no se olvide jamás que Dios estuvo para usted, que Dios estuvo para ayudarlo y que Dios le ha sustentado. Que no se nos olvide nunca, hermanos, que nosotros nos debemos al Señor. Que no se nos olvide jamás, hermanos, aleluya, que si nosotros tenemos algunas victorias en esta vida es gracias a su favor. Que si nosotros recibimos, hermano, algún premio, algún galardón, algún reconocimiento, es gracias al Señor. Que si nosotros, hermanos, simplemente estamos de pie, es gracias al que todo lo puede. Aleluya. Que si nosotros, hermanos, andamos en este mundo con la cabeza en alto, es gracias a nuestro Padre Celestial que nos ha sustentado. Aleluya. Y ¿sabe qué, hermano? Eso nos va a ayudar para poder esperar al Señor con alegría. Yo le quiero decir en esta hora, hermano, yo no sé qué nos depara el 26. Yo no sé a qué cosa nos enfrentaremos en el 26. Yo no sé cuáles sean nuestros retos en este próximo año. Yo no sé, hermano, las cosas que nos están esperando allá. Pero una cosa yo sí creo, porque yo creo lo que dice el Señor. La iglesia
va de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Así que basado a eso, será un año, hermanos, de bendición para nosotros. Será un año, hermanos, aleluya, en el que Dios ya nos está esperando para seguir obrando en nuestros corazones. Yo le quiero invitar, hermano, póngase sobre sus pies. Aleluya. Sin lugar a dudas, hermano, a veces yo me pongo a pensar y me siento afortunado. Porque cuando uno se pone a pensar, hermanos, y uno dice, son millones y millones de gentes. Pero ¿qué habrá visto Dios en mí para tenerme aquí guardado, hermano? Considere todo eso que soy afuera, hermano. Extraviados, agarrando un año, hermano, en borrachera, entrando un año, hermano, tristes, afligidos. Mucha gente pierde la vida en esta noche, en estos días de fiestas. Pero mire dónde nos tiene el Señor a nosotros, hermano. Usted piensa que esto es sencillo. No. Nosotros, hermano, hemos aprendido a ver la mano sutil de Dios. Y en esas cosas tan sutiles podemos ver el poder de Dios a favor nuestro. Por eso en esta tarde, hermano, yo le quiero invitar a que traiga a su familia, hermano, aquí al altar. Yo le quiero invitar, hermano, aleluya, a que traiga a su esposa, a su esposo, sus hijos. Y aquí en el altar, hermano, recibamos el año nuevo, dándole al Señor las gracias, dándole al Señor la gloria y pidiéndole al Señor, hermanos, que el próximo año podamos estar aquí otra vez. Usted sabe que hay algunos que parecían, hermano, tener una fe inamovible, no pudieron terminar el año. Y hay otros hermanos que simplemente partieron este año, pero hermano, usted y yo estamos aquí. Y yo creo que eso es más que para agradecer. Por eso yo le invito, hermano, véngase. Vamos a recibir el año aquí en la presencia de Dios. ¿Con qué pagaremos